Buenos días, mi nombre es Jonathan Escobar Gómez, soy de la ciudad de Cali, estoy matriculado en Radiología e Imágenes Diagnósticas y estoy viendo la materia de Biología. Vengo a realizar el tema 6 que mi problema escogido habla sobre las células eucariotas y procariotas. Lo primero que debemos entender, que vamos a hablar de las células eucariotas, lo primero que debemos entender es que las células eucariotas nos referimos a todas las células las cuales están caracterizadas por presentar un citoplasma compartimentado, una membrana lípida y un núcleo celular organizado. O sea, se habla sobre la célula eucariota, es que por diferencia de la célula procariota, es que la célula eucariota presenta núcleo. La célula procariota es un organismo unicelular. De los dominios que viene de ella es que esta es una bacteria. Es mucho más pequeña que la célula eucariota. No tiene núcleo y tampoco organelos. Todas las células procariotas están rodeadas por una pared celular. Pared celular, hablamos de todo eso. Estos son organelos que informan como la diferencia de la célula eucariota son diferentes, que es un núcleo. La diferencia de la procariota a la eucariota son esas dos cosas. Las diferencias que se basan en la estructura y la organización celular, lo que los venía diciendo, es que la célula procariota es una bacteria, la eucariota, la diferencia es que tiene un núcleo y posee ADN. La célula procariota no lo tiene. Las células procariotas no presentan un núcleo delimitado por una membrana en cuyo interior alberga un material genético. La otra pregunta dice, ¿por qué la replicación del ADN en células eucariotas es más compleja que la replicación del ADN en las células procariotas? Acá tenemos dos dibujos que se basan, si miramos bien, se basan en la misma imagen, solamente que hacen diferentes fases. Entonces se dice, una célula debe complementarse varias tareas importantes. La primera es que deben crecer, es tan pequeña, ellas a medida del tiempo crecen, se convierten en madres. Deben dividirse. Aquí estamos viendo que hay un proceso de división entre estas y estas. Y deben tener sus hijos. Y por último, hacer una fase final. Entonces, hablamos de las células eucariotas, es que durante la interfase la célula crece y hace una copia de su ADN. Entonces, ¿qué diferencia de una a la otra? Es que la eucariota tiene ADN. Entonces, durante la célula crece y hace una copia. Entonces, ella está pequeña, realiza una interfase que produce una o sea, ella crece y hace una división de un ADN. Se divide en ADN. Aquí viene, hace un ejemplo, un embarazo, y a mitad que va creciendo hace la división del ADN, tanto arriba como abajo. Después de haber ella crecido y dado en reproducción, cada una hace su división de sus hijos, pero con diferente ADN. Cada hijo sale con diferente ADN. Eso hace la división y la diferencia entre la procariota. La eucariota se dice que hace el mismo proceso de la eucariota, solamente que ella tiene un ADN para reproducción. En la célula procariota se dice que los procariotas se producen mediante un proceso de división celular llamado fission binaria. Es el mismo proceso. Ella está pequeña, crece,
viene y hace una reproducción. De reproducción, ella se divide. La diferencia es que esta no tiene ADN, es una división, tiene sus hijos, aquí está embarazada, un ejemplo es que es como si estuviera embarazada, tiene sus crías y esas crías se reproducen en conjunto. La diferencia es que ellos sí, siempre van a estar en conjunto. O sea, hacen la misma reproducción y vuelven y hacen la misma fase de ser pequeños, ser madres, tener hijos y reproducirse, pero siempre van a estar juntos. Cada vez se programan, se van creciendo en manada, siempre van a estar juntos. Esa es la diferencia. Por eso esto es una bacteria, por eso siempre en una parte de descomposición o algo así, entre más célula procariota o, ejemplo, entre más bacterias va a tener, mayor va a ser la composición de la materia prima o un cuerpo en descomposición. La fisión binaria es una forma de reproducción asexual, la diferencia del eucariota, que significa que no implica producción de óvulos y espermatozoides a la mezcla de material genético de dos individuos, a diferencia del eucariota que produce un ADN. La siguiente pregunta, ¿cómo se podría explicar la conexión entre la célula procariota en el tracto gastrointestinal y el sistema inmunológico? Las bacterias son microorganismos procariotas que presentan un tamaño de unos pocos metros, de lo general entre 0.5 y 5 centímetros de longitud, diversas formas incluyendo filamentos. Entre estas, la procariota está los estafilococos, las barras, las sarcococos, elicios, espíritos, todo eso son bacterias que tienen diferentes nombres. O un ejemplo más son bacterias, pero con esos nombres se diferencian como por diferentes familias. Bueno, sobre lo que habla sobre el tracto digestivo, intestinal o inmunológico, se produce en el cuerpo, pues cada ser humano, en la célula, ser humano siempre vamos a encontrar, en todo ser humano vamos a encontrar la célula eucariota. Y la eucariota, damos un ejemplo en el tracto digestivo, que es donde más tomamos bacterias, porque tenemos, después de hacer una digestión, en el tracto digestivo contemplan todo lo que es la materia fecal y siempre van a haber bacterias. Por eso hay diferentes formas de dar infecciones intestinales y todo eso. Entonces, por ese motivo se aplican vacunas contra unas bacterias. El ser humano se hace una inmunización sobre todas esas bacterias para no generar infecciones durante todo su camino de vida. Se generan medicamentos para contraer esas bacterias, se generan vacunas, se generan muchas cosas para poder prevenir que esas bacterias puedan reproducirse dentro del cuerpo y hacer un daño intestinal o gastrointestinal que hablamos. Recordemos que dentro del cuerpo intestinos que estamos hablando siempre hay una materia fecal que está, entre más avanza, más concentrada va a ser, y al salir del cuerpo del ser humano se propone la bacteria, porque ya no tiene un sistema inmunológico que tenga a que se haga una descomposición de tal de esa materia fecal. ¿Cuáles serían los factores claves que permitirían a las bacterias sobrevivir y cómo sería la evolución celular en las eucariotas y diversificar de los seres vivos?
Bueno, esta pregunta sí está un poco dura porque lo que leí es que no, o sea, no hay algo específico que diga que por este motivo las células eucariotas y procariotas tienen algo diferente. Entonces dice que el origen de las eucariotas es un complejo proceso que tiene el origen procariota. Si bien hay varias teorías que explican este proceso, según la mayoría de estudios se produce por endosimbiosis, es la palabra que se genera para este proceso, entre varios organismos procariotas en donde el acento principal, proteína de tipo arqueano, y los mitocondrias y cloroplastos son los orígenes bacterianos. Entonces se dice que la célula procariota nace la célula en tiempos antiguos, se dice que la célula procariota nace la célula procariota y ahí es donde viene a proceder vida de los seres humanos. O sea, de la célula procariota sale la célula eucariota, se divide, ella sale con un ADN y ese ADN es que poco a poco se fue reproduciendo y fue produciendo vida a nivel animal y vegetal. Un ejemplo, hablamos de una bacteria. Esa bacteria poco a poco fue reproduciendo, pero fue sacando una parte de ella, que esa parte se llamó diferente a la procariota, se le llama eucariota. Esa bacteria eucariota, esa célula eucariota viene con un núcleo y acordemos que ella viene con un ADN. Ella al reproducirse poco a poco, se le llama ese proceso endosimbiosis y pero ahí es donde se reproducen las células animales y vegetales, que es donde empiezan a hacer todo lo que es bosque, todo lo que es animal en la tierra. Y poco a poco fue dando vida a pasado el tiempo. Bueno, muchas gracias por escuchar, espero haber que hayan dado un buen entendimiento a esta tarea. Muchas gracias.